electrónicos son pequeños, en los circuitos eléctricos sí pueden ser grandes. Aquí tenemos varias de estas para que las vayan conociendo. Y aquí hay bastantes también en este lado. Miren el tamaño de mi lapicero, de esos lapiceros azules, ¿ven? Y miren el tamaño de las resistencias, no son muy grandes, ¿eh? Bueno, hay de todo tipo de resistencias, como ustedes estudiaron en la física 4. Hay de todo tipo de resistencias, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando. Y hay resistencias que se colocan en serie, como estas. Aquí tenemos resistencias que forman parte de focos. Y entonces el diagrama muestra estas resistencias en serie. El resumen de la clase anterior es que las resistencias que son alimentadas por una batería, como en esta batería lo que desarrolla tiene una diferencia potencial. Y platicábamos que estas baterías tienen energía química, ¿verdad? Aquí interna. Esa energía química está dada por, esa energía química de las baterías, pues, está dada por elementos como el ácido sulfúrico, agua. Cada celda se separa por, cada celda desarrolla 2 voltios. Entonces, esta que si es de 12 voltios debe tener 6 celdas separadas por unas barreras de níquel y cadmio. Son las celdas que separan las celdas de la batería. Entonces aquí tenemos unas resistencias en serie y aquí está el resumen de lo que vimos. Las resistencias en serie, claro que tuvimos que hacer el análisis, ¿verdad? No solo fue así de que las resistencias en serie son equivalentes a sumarlas, ¿verdad? Y nos dan una resistencia equivalente. Quiere decir que si yo tengo resistencias de 5 ohmios, puedo sustituirla por una resistencia total de ¿cuánto? ¿Equivalente de cuánto? Si aquí tengo 5 ohmios y aquí 5 ohmios, ¿puedo colocar una de cuánto? 10 ohmios. De 10 ohmios, ¿verdad? Eso muy bien. Vamos a ver si alguien más puede ayudarme con la retroalimentación. A ver, voy a decirle, a ver, 6, Nelly Fuentes. Nelly Fuentes, ¿por qué ese 6? La buscas, mamá. Buen año, ¿no? 6 dice. ¿Por qué dice 6? No está Nelly Fuentes. Está cenando. Tan temprano, Nelly, para cenar. A ver, Lisbeth. Buenas tardes, doctor. Hola, Lisbeth. Mire, ¿qué pasa si yo tengo una resistencia de 10 ohmios y otra de 20 ohmios? ¿Puedo sustituirle esas dos por una de cuánto? ¿De 30? Ah, muy bien, de 30 ohmios. 100 puntos. Muy bien. Buena participación. Entonces, ¿quién me hace favor de resumirle a los que no estuvieron el lunes la ley o la regla para el caso de resistencias, de varias resistencias en serie? Alguien que pudiera resumirlo. Vivian, ¿se anima a usted? Vivian de León se anima a que es igual. Si tengo varias resistencias en serie, ¿cómo puedo encontrar una resistencia equivalente? A ver, ¿qué genera? Vivian, Vivian, Vivi, ánimo. No, bueno, no se acuerda, no estuvo o no estaba. Luis Barrientos, Luis sí me va a decir la regla general. Luis, ¿qué pasa si yo...
Buenas tardes. Si yo tengo varias resistencias en serie, ¿cómo puedo encontrar una resistencia equivalente? Le podemos decir a los estudiantes de nivel medio. Miren, estudiantes, ¿cómo le podemos decir? Bueno, en el caso para encontrar una resistencia equivalente, cuando tenemos un circuito en serie, esto es igual a la sumatoria de cada una de las resistencias que tiene el circuito. Muy bien. 100 puntos, Luis. Ese es el resumen de una parte de la clase que vimos el día lunes. Bueno, vamos entonces al otro repaso. Para llegar a eso no fue fácil. Tuvimos varios pasos. Aquí están todos los pasos. Es como 5 pasos para llegar a lo que acaba de decir Luis Barrientos, que está aquí, ¿ve? Muy bien, Luis. Ahora vimos también el lunes pasado este tipo de resistencias que se llaman resistencias en paralelo. A ver, si me ayudan. Vamos a ver si me ayudan. Emily Monterroso. ¿Sí, licenciado? Ahí está. Muy bien, llega que está ahí atenta. Emily, ¿cómo están estos focos que tienen en su interior una resistencia al paso de corriente? ¿Cómo se dicen que ¿En paralelo? están en paralelo, ¿verdad? Están en paralelo. Y para guiarse en paralelo es porque usted se fijó en que no llega a cada foco la misma corriente, ¿verdad? Y el que está más cerca, por decirlo así, de las conexiones, no sé realmente cómo es el nombre, tiene mayor corriente que el que está más alejado. Pues no sabemos. Eso se logra averiguar en relación con el tamaño de las resistencias, ¿verdad? Porque la resistencia mientras más grande es, menos la corriente. Y la resistencia mientras más pequeña, más grande la corriente. Eso por la ley de Ohm. Bueno, pero si tiene razón, estas resistencias están en paralelo. En un circuito en serie pasa la misma corriente por cada resistencia. En cambio, en un circuito en paralelo, como el que me está ayudando la señorita, las corrientes se dividen, ¿verdad? En cada rama. Eso es lo que pasa. Muy bien. Aquí tenemos entonces que cuando se genera aquí está la corriente. Aquí en el punto A se separan las corrientes. Y en el punto B se unen las corrientes otra vez. Esto es punto A y punto B. ¿Cómo les llamamos, Lester, a este punto A y este punto B en temas de electricidad y electrónica? ¿Se acuerda, Lester, cómo le llamamos? Nodos, muy bien, Lester. Se llaman nodos o nudos, también se les llama, ¿verdad? Nodos o nudos. Y en los nodos o nudos es donde la corriente, pues, decide agarrar un camino, una parte, y otro camino, otra parte de la corriente. ¿Y qué los hace ir a dos caminos? Pues resulta que se parte la corriente en dos caminos porque hay dos resistencias que se encuentran en paralelo. Bueno, pero aquí ya cambia la regla. Cuando la resistencia está en paralelo, ya la resistencia equivalente de estas dos ya no es como la de las en serie. ¿Qué me puede decir? Vamos a ver. ¿Qué me puede decir la señorita Telma Echeverría? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Telma. Mire, aquí tengo dos resistencias en paralelo. ¿Qué tal si tuviera varias resistencias en paralelo? ¿Cómo podríamos dar esta regla general? Que la que tengo aquí a la derecha es la regla general. La sumatoria de todas las resistencias, inverso. ¿Será que por su inverso?
El inverso de cada una de las resistencias se suman y de eso nos da una resistencia equivalente. ¿Será que nos da una resistencia equivalente? ¿O el inverso de una resistencia equivalente? Es el inverso de una resistencia equivalente. Muy bien. Ahí vamos. No sacó 100, pero sacó 99.5. ¿Verdad? Excelente. Muy bien. Ya, miren, cuando no hagan lo que dice con sus propias palabras, describan las cosas los estudiantes. No necesitan grandes términos ni grandes expresiones. ¿Qué hizo inteligente Telma? Lo que hizo. Telma lo que hizo fue, dio los inversos y dijo, al principio se había equivocado, dijo que era la sumatoria de resistencias y ahí la inversa. No. Ella después dijo, no, voy a describir lo que estoy viendo. Y dijo, el inverso de cada resistencia, ahí ya le puso su toque inteligente. El inverso de cada resistencia se suma al inverso de cada una de las otras resistencias. Y eso nos da dijo, se volvió a equivocar, nos da la resistencia equivalente, pero no, es el inverso de la resistencia equivalente. Y muchos cometemos ese error en los exámenes, que sí aplicamos bien los inversos, y lo igualamos a la resistencia equivalente. Y se nos olvida que hay que volver a calcular el inverso. No se les olvide eso, ¿verdad? Gracias, Telma. Entonces, esa fue en resumen la clase del día lunes. E hicimos un ejemplo así platicado, ¿verdad? A ver, si se acuerda qué hicimos. A ver qué dice Gerardo. Gerardo Martínez. Aplicando las dos reglas anteriores, aquí tenemos. Es que las resistencias como estas que se muestran en los circuitos no están así bonitas solo en serie o solo en paralelo, están mezcladas. Están mezcladas. Unas están en serie, otras están en paralelo y se unen en los circuitos. Entonces, en este caso, en el inciso A, de A a B, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? Aquí está el A, punto A, y aquí está el punto B, que en B es el punto B es nodo, ¿no? ¿Cuánto vale la resistencia equivalente y por qué? 12 ohms. Porque vale 12 ohms. Porque se suman al estar conectadas en serie. Porque están en serie, se suman simplemente. 8 y 4, 12 ohms. Muy bien, gracias. Muy bien, Gerardo, usted aplicó muy bien cuando las resistencias están en serie. Si tuviéramos 100 resistencias en serie, solo las sumaría. No habría ningún problema. Pero resulta que de B a C, Samuel, de B a C, del punto B al punto C, ¿cómo están las resistencias entre el punto B y el punto C? ¿Cómo están físicamente, según el diagrama, amarradas por alambres, ¿verdad? Porque estas rayas negras son alambres, miren que unen, y las podemos ver aquí atrás, de donde están las soldaduras ahí. Esos puntos son los puntos de soldadura atrás de donde está el tablero, donde están los componentes del circuito. De B a C, ¿no está Samuel? Bueno, está tomando su cafecito. ¿O no está? Luis González. Ahí está Luis. Luis González, de B a C, ¿cómo están las resistencias? Están diferentes de A a B. De B a C se dice que las resistencias están en paralelo, Luis. Exacto. Miren, paralelo, esta y esta se ven en paralelo, mientras que esta es una a continuación de otra. Estas quedan en paralelo. Entonces, la regla de resistencias en paralelo, ¿cómo nos dijo Telma que era? Para tener una resistencia equivalente de esta de 6 ohmios y esta de 3, ¿qué tengo que hacer?
Sumar los inversos de las resistencias. Hagámoslo entonces. ¿Cuánto es el inverso de 6? Un sexto. Muy bien. ¿Y cuánto es el inverso de 3? Un tercio. Un tercio. ¿Cuánto es un sexto y un tercio? 3 sextos. 3 sextos. ¿Y 3 sextos simplificado cuánto es? Un medio. Un medio. ¿Y el inverso de un medio? 2. Ahí está, ¿eh? Ahí está la resistencia equivalente de estas dos en paralelo. Es el inverso, ¿verdad? El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. Entonces no se les olvide que sumar los inversos nos da el inverso de la resistencia equivalente. Todavía al final hay que sacar el inverso de la resistencia del equivalente para que nos dé el equivalente. Entonces un sexto, muy bien como lo hizo Samuel, un sexto más un tercio y sumó, ¿verdad? Que le daba 3 sextos. Al simplificar 3 sextos da un medio. Pero esa no es la resistencia equivalente. Hay que todavía sacar, lo que sacamos ahí fue el inverso de la resistencia equivalente. Para sacar la resistencia equivalente tengo que calcular el inverso de un medio y ese es 2. Muy bien, gracias. Entonces quiero que me ayude ahora Luisa Ramírez. Luisa Ramírez. Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Qué bueno. Luisa, mire todo el trabajo que hicimos ya. Teníamos las resistencias en serie, las sumamos y nos dio 12. Teníamos las resistencias equivalentes en paralelo, y sumamos los inversos. Y de ahí sacamos el inverso. Entonces, de todo esto nos salió 2. Y ahora, ¿cómo quedaron las dos resistencias entre A y C? ¿Cómo quedaron? Ahorita quedaron ya en serie. Exacto. Quedaron en serie. Por lo tanto, para encontrar la resistencia equivalente de un sistema en serie, ¿qué debo hacer? ¿Sumarlas? Sumarlas, ¿verdad? Entonces tengo 12 ohmios más 2 ohmios. ¿Cuánto nos da la resistencia equivalente? 14. Exacto. Quiere decir que en lugar de estas 4 resistencias, de 8, 4, 6 y 3, yo puedo poner un equivalente en un circuito de ¿cuánto? En lugar de gastar en 4, yo puedo gastar en una. Una de, en lugar de esas 4, yo puedo poner una de ¿cuánto? ¿De 14? Ajá, sí. ¿Se da cuenta? Entonces, este es un sistema mixto, ¿verdad? Porque tiene resistencias en serie, resistencia en paralelo, y de ahí otra vez en serie. Y entonces lo importante es recordar las reglas. Cuando están en serie y cuando están en paralelo, las reglas son diferentes. ¿Estamos? Le agradezco mucho. Muy bien. Buenas noches. No se les olvide poner algo en el chat. Acuérdense que al colocar algo en el chat, ustedes están registrando la hora en que escribieron eso. Y si la hora en que hicieron esa escritura, pues eso da ¿cómo se dice? Justifica que han estado ustedes trabajando. Muy bien. Entonces, eso fue lo que vimos el lunes. Ya ahí tenemos una recapitulación del lunes. Veamos un video. Pónganle atención a este video. Me dicen si lo escuchan, por favor. Denle pantalla completa a ustedes. Hola a todos, Paul aquí de EngineeringMindset.com. En este vídeo vamos a ver el circuito de serie de CD. Cubriremos el voltaje, la corriente, la resistencia y el consumo de potencia, así como el uso del multímetro y la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos.
Cuando conectamos componentes en un circuito eléctrico, podemos conectarlos en serie o en paralelo, o podemos combinarlos para hacer un circuito serie paralelo. Empezaremos con el circuito en serie, que es el más básico, pero cubriremos los demás circuitos en otros tutoriales. Mira los enlaces de abajo. Así que si colocamos dos componentes en línea, de extremo a extremo o con algún cable entre ellos, entonces estos se conectan en serie. Los electrones solo tienen un camino que pueden tomar, así que todos ellos fluirán a través de cada uno de los componentes. Por cierto, en estas animaciones utilizo el flujo de electrones que va de negativo a positivo. Podrías estar acostumbrado a ver la corriente convencional que va de positivo a negativo. El flujo de electrones es lo que realmente está ocurriendo. La teoría convencional fue la original, pero aún se enseña así porque es fácil de entender. Solo hay que ser consciente de los dos y de cuál es el que estamos usando. Cada componente tendrá una cierta resistencia. La resistencia se opone al voltaje que se aplique. Medimos la resistencia en unidades de ohms. En los circuitos en serie encontramos la resistencia total del circuito simplemente sumando todas las resistencias. Identificamos cada resistencia con una R mayúscula y las numeramos R1, R2, R3, etc. La resistencia total se muestra con una R mayúscula y un subíndice T, que representa el total de resistencia o la resistencia total. Para calcular la resistencia total de un circuito en serie es súper fácil. Simplemente sumamos el valor de resistencia de cada una. Digamos que tenemos un circuito con una sola resistencia, que es nuestra R1, y que tiene un valor de 10 ohms. ¿Cuál es nuestra resistencia total? Eso es fácil. La resistencia total es solo 10 ohms. Si luego añadimos una segunda resistencia R2 con 5 ohms de resistencia en el circuito, la resistencia total es ahora de 15 ohms. 10 más 5. Si añadimos otra resistencia de 5 ohms, entonces la resistencia total es ahora de 20 ohms. En realidad, los cables también añadirán algo de resistencia, pero esta es muy pequeña. Puede que debas tener en cuenta esto dependiendo de la precisión de tu diseño. Corriente en serie. La corriente es el flujo de electrones, como el agua que fluye a través de una tubería. Cuanto más alta es la corriente, más electrones fluyen. Medimos la corriente en unidades de amperes, pero podrás encontrar como amperios. Hemos cubierto la corriente en detalle en nuestro vídeo anterior. Échale un vistazo a los enlaces abajo. Medimos la corriente colocando un amperímetro en el circuito para que los electrones fluyan a través de él, como un medidor de agua en el sentido de que el agua debe pasar a través de él para que podamos medirla. Podemos conectar un multímetro en el circuito para que también lea la corriente. El multímetro debe ser colocado en el circuito para su lectura. La corriente fluirá a través de este. El medidor añadirá alguna resistencia al circuito, pero es una cantidad tan pequeña que podemos ignorarla. Si aún no tienes un multímetro, te recomiendo que lo consigas. Es esencial para resolver problemas y para que puedas mejorar tu comprensión. Dejaré enlaces abajo para que puedas conocer cuál elegir y desde dónde. Podemos calcular la corriente total del circuito dividiendo el voltaje por la resistencia. Así que si conectamos una resistencia de 10 ohms a una batería de 9 voltios, 9 dividido por 10 ohms nos da 0,9 amperios. Si añadimos otra resistencia de 5 ohms al circuito, eso nos da 15 ohms de resistencia, así que 9 voltios dividido por 15 da 0,6 amperios. Y si añadimos otra resistencia de 5 ohms, eso nos da una resistencia de 20 ohms, así que 9 voltios dividido por 20 ohms da 0,45 amperios. Así que podemos ver que a medida que añadimos más resistencia al circuito, la corriente se reduce, así que fluyen menos electrones y eso significa menos trabajo. Podemos visualizar eso conectando un LED con una resistencia en un circuito. Cuanto mayor sea la resistencia, más débil será el LED. También podemos usar resistencias para proteger los componentes del circuito. Si utilizo una resistencia de 100 ohms con una batería de 9 voltios, la corriente será de alrededor de 0,09 amperios o 90 miliamperios y eso será demasiado y hará explotar el LED. Si utilizo una resistencia de 450 ohms, la corriente será de alrededor de 0,02 amperios o 20 miliamperios, por lo que el LED debería estar bien. Si uso una resistencia de 900 ohms, la corriente será de 0,01 amperio o 10 miliamperios y el LED será muy débil. En un circuito en serie la corriente es la misma en todo el circuito. Eso es muy importante, así que recuerda eso. Si colocamos el medidor aquí o aquí obtenemos la misma lectura. Eso es porque solo hay un camino para que los electrones fluyan y todos se mueven juntos en la misma dirección, así que la corriente debe ser la misma. No importa dónde midamos o dónde colocamos la resistencia, incluso si intercambiamos el orden de las resistencias, la corriente será la misma en cualquier lugar de un circuito en serie. Recuerda que el voltaje es la fuerza de empuje de los electrones, es como la presión en una tubería. Cuanto mayor sea la presión, más agua puede fluir, y cuanto mayor sea el voltaje, más electrones pueden fluir. Podemos ver que al variar el voltaje de una lámpara, como se ilustra aquí, la lámpara aumenta su brillo a medida que aumenta el voltaje. Cuando medimos el voltaje, estamos midiendo la diferencia.
o diferencia de potencial entre dos puntos. Si medimos a través de una batería de 1,5 voltios, obtenemos una lectura de 1,5 voltios, pero si tratamos de medir a través del mismo lado, no leeríamos ningún voltaje. Solo podemos medir la diferencia entre dos puntos. Si colocamos una batería de 9 voltios en el circuito, aplicamos 9 voltios al circuito. Podemos aumentar esto conectando las baterías en serie. Así que si colocamos dos baterías de 9 voltios en un circuito en serie, entonces obtenemos 18 voltios. 3 baterías de 9 nos darán 27 voltios. Tomemos una batería de 9 voltios y agreguemos una resistencia R1 de 10 ohms al circuito. Si usamos un multímetro para medir a través de la resistencia, obtenemos una lectura de voltaje de 9 voltios. Si añadimos otra resistencia de 10 ohms, obtenemos una lectura de 9 voltios a través de las dos resistencias, pero obtenemos una lectura de 4,5 voltios si medimos a través de cualquiera de las resistencias individualmente. Así que las resistencias están dividiendo el voltaje. Si reemplazamos la resistencia R2 por una resistencia de 5 ohms, el voltaje total sería de nuevo 9 voltios, y eso es lo que vemos si medimos a través de las dos resistencias. Pero si medimos a través de la resistencia de 10 ohms, vemos un voltaje de 6 voltios, y si medimos a través de la resistencia de 5 ohms, vemos 3. Si añadimos otra resistencia R3 de 5 ohms en el circuito, obtenemos de nuevo una caída total de voltaje de 9 voltios a través de las tres resistencias. A través de la resistencia de R1 de 10 ohms leemos 4 voltios y medio. A través de la resistencia R2 de 5 ohms leemos 2,25 voltios y a través de la última resistencia R3 de 5 ohms vemos de nuevo 2,25 voltios. Podemos combinar estas lecturas para encontrar el voltaje en diferentes partes del circuito. Por ejemplo, si medimos desde la batería y a través de R1 vemos 4,5 voltios. Si medimos desde la batería a través de R1 y R2 obtenemos 6,75 porque 4,5 más 2,25. Así que a diferencia de la corriente, que es la misma en todo el circuito, el voltaje será diferente en todo un circuito en serie. Esto nos muestra que el voltaje es reducido por cada resistencia, por lo que la resistencia crea una caída de voltaje. Ese es el propósito de la resistencia, reducir el voltaje o la presión. Lo que sucede es que la resistencia crea un camino más difícil para que los electrones fluyan a través de ella y a medida que fluyen chocarán con otros electrones. Esta colisión convertirá la energía en calor. La misma cantidad de electrones entrarán y saldrán de la resistencia, solo que tendrán menos energía o presión ya que hay una caída de voltaje. Podemos calcular la caída de voltaje a través de cada resistencia individualmente multiplicando la corriente total del circuito por la resistencia del componente. Recuerde que en los circuitos en serie la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. La caída total de voltaje será el total de todas las caídas de voltaje individuales combinadas. En el primer circuito había una resistencia de 10 ohms por sí sola. El circuito tenía una corriente de 0,9 amperios, así que 0,9 por 10 ohms es igual a 9 voltios. La caída de voltaje a través de la resistencia es por lo tanto de 9 voltios, la misma que la fuente de voltaje. El segundo circuito tenía una resistencia de 10 ohms y una de 5 ohms juntas, por lo que la caída de voltaje de la primera resistencia es de 0,6 por 10 ohms igual a 6 voltios. La segunda resistencia era de 5 ohms y la corriente era la misma, por lo que 0,6 amperios por 5 ohms igual a 3 voltios. La caída de voltaje total es por lo tanto de 6 voltios más 3 voltios, lo que nos da 9. El tercer circuito tiene una resistencia de 10 ohms y dos resistencias de 5 ohms. El circuito tenía una corriente de 0,45 amperios, por lo que R1 es 0,45 por 10 igual a 4 voltios y medio. R2 y R3 serán 0,45 por 5 igual a 2,25 voltios en cada uno. La caída total de voltaje es por lo tanto de 9 voltios, 4,5 más 2,25 más 2,25. Consumo de potencia en los circuitos en serie. ¿Cómo medimos el consumo de potencia del circuito? Podemos usar las siguientes ecuaciones. Podemos usar potencia watts igual a voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. O podemos usar potencia igual a voltaje multiplicado por la corriente. Tal vez te preguntes cómo puede una resistencia consumir potencia. Como la resistencia está creando una caída de voltaje, los electrones están perdiendo algo de energía. ¿A dónde va esta energía? La energía eléctrica se está convirtiendo en calor. Y si miramos algunas resistencias bajo una cámara de imágenes térmicas, podemos ver el calor que se está generando. Así que el consumo de potencia es, en realidad, el calor que se disipa del circuito. Así que en este circuito la resistencia es de 10 ohms, la batería proporciona 9 voltios, la corriente es de 0,9 amperios y el circuito consume 8,1 watts de potencia. ¿Cómo calculamos eso? Usando el método 1, 9 voltios al cuadrado o 9 multiplicado por 9 es 81, dividido por 10 ohms es 8,1 watts.
Por otra parte, 9 voltios por 0,9 amperios igual a 8,1 watts. En el circuito con la resistencia de 10 ohms y la de 5 ohms, la resistencia total es de 15 ohms y la corriente es de 0,6 amperios, así que 9 voltios al cuadrado es 81. Dividido por 15 ohms es 5,4 watts o 9 voltios por 0,6 amperios igual a 5,4. Resistencia de 10 ohms y dos resistencias de 5 ohms, la resistencia total del circuito era de 20 ohms y la corriente es de 0,45 amperios. Así que 9 voltios al cuadrado es 81, dividido por 20 ohms es 4,05 watts, o bien podemos usar 9 voltios por 0,45 amperios igual a 4,05 watts. Bien, es hora de que pruebes tus conocimientos. Este LED no puede exceder una corriente de 0,02 amperios o 20 miliamperios, de lo contrario se quemará. Si lo conectamos a estas resistencias y a una batería de 9 voltios, ¿cuál será la corriente aproximada en el circuito? Dejaré un enlace en la descripción del vídeo para la respuesta. Bien chicos, eso es todo por este vídeo, pero para continuar su aprendizaje, vean uno de los vídeos en pantalla ahora. Muy bien, resolvieron el problema que da al final nos dice calcular si el LED, ¿de cuánto era el LED? ¿Cuánto es la corriente que el LED para que este se queme? ¿Tiene que ser mayor de cuánto? 0.2, 0.020. 0.020 amperios. Si se pasa de esa corriente, se quema el LED. Entonces, para que haya un proyecto, digamos, para un proyecto. Entonces, hay una corriente que si se pasa de 0.020 amperios, se quema el LED. Entonces, tenemos una batería de 9 voltios, que son esas cuadradas, ¿verdad? Las cuadradas, no sé si ustedes han utilizado estas baterías cuadradas, son de 9 voltios. En realidad, comercialmente se encuentran así. 9 voltios. Y entonces, ¿cuál es la resistencia máxima que podríamos tener? Yo se los pongo al revés. Tengo 9 voltios, aquí pongámoslo. Analicemos eso. El voltaje es de 9 voltios de la batería. 9 voltios, ahí la tenemos. Y tenemos que la corriente máxima que puede soportar el LED es de 0.020 amperios, ¿verdad? ¿Qué resistencia deberíamos de colocar de esa resistencia límite? Recordando la ley de Ohm que dice que V es igual a I por R, ¿verdad? ¿De cuánto debe ser esa resistencia? Aunque pongamos varias resistencias, ¿cuál es la resistencia y digamos límite? ¿Quién me dice? 450. 450, ¿verdad? Porque ¿qué hizo? Dividir el voltaje de 9 voltios, 9 con sus 3 cifras significativas, 9 voltios, los dividió dentro de 0.20 mejor, 0.020 amperios. Y al dividir eso nos da 450 ohm. 450 ohmios, ¿verdad? Que ahí está, es por el espacio que ya puse así, pero el signo igual debería estar ahí. ¿Qué les parece? Entonces lo que hay que chequear es que las resistencias, aunque hayan varias, se suman, ¿me recuerdan? No deben de pasar de 450. ¿Qué pasa si qué tal si esa resistencia tiene que ser menor o mayor para que se queme el foquito, el LED?
es un diodo emisor de luz. LED quiere decir diodo emisor de luz. Light Emission Diode. Light Emission Diode es LED, ¿verdad? Diodo emisor de luz. Entonces, la resistencia lo que hace es que la corriente no sea mayor. Entonces, mientras más resistencia pongamos, la corriente va a ser menor. Usted el foquito, el LED va a soportar. Ahora, si la resistencia es menor que 450, digamos 400. ¿Qué pasa si fuera 9 dividido 400? ¿Qué me dicen ustedes? Sí querían que les contara la extensión. Pasaría de 20 miliamperios, ¿verdad? Que ahí son 20 miliamperios. Punto 020 es 20 miliamperios. ¿Cuánto sale si divido 9 dentro de 400? .022. Ah, entonces ya no, se quema el LED. ¿Se dan cuenta? ¿Debo poner más grande la resistencia o menos de 450 entonces? Puede ser un poquito más. Exacto, puede ser más, pero no. Aunque disminuya la intensidad de del LED. Exacto. Lo importante es que no se queme el LED, ¿verdad? Para el experimento que hagamos. Muy bien, esos análisis tienen que hacer ustedes. Ese video está en la presentación. Recuérdenos, Hugo, ¿dónde está la presentación esta que estoy haciendo? ¿Dónde la encuentran los estudiantes que no pusieron atención la semana pasada? ¿Dónde encontramos estas presentaciones? En el blog. Muy bien. Gracias, Luisa, y gracias, Hugo. Está en el blog. ¿Qué blog? ¿Cómo se llama nuestro blog? Física Fascinante. Física Fascinante. Física Fascinante, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna pregunta de los circuitos en serie y en paralelo? Es bueno que tengan un multímetro. Eso recomienda el video, ¿verdad? El video recomienda tener un multímetro. Eso es muy importante, tener un multímetro, tal vez no tan poderoso como este que tengo yo. Este que tengo yo sí es de los menos buenos. Miren el tamaño. Y la marca. Y la marca, Fluke, ¿verdad? Es marca. Y vean, aquí está, ¿ven? Ustedes pueden comprar uno. Miren. Hasta se puede desprender el acero. Hasta se puede desprender. Y medir. Por electromagnetismo, este se pone aquí. Y yo puedo operarlo. Y puedo estar viendo. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, pero hay multímetros. Ahora, claro, para el día del cariño, pídanos su multímetro. Hay buenos multímetros a partir de unos... Si van al mercado encuentran unos de 50 quetzales, pero a lo mejor no son muy honrados los multímetros que encuentran, ¿verdad? Sin factura ni nada. Honradamente, pues los multímetros se encuentran unos bonitos, baratos y buenos, bonitos y baratos de unos 200 quetzales. No, para el día del cariño, ¿verdad? Pídanle al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, al amigo, a la amiga, un regalo y pidan un multímetro. Para sus cursos les van a servir en la física 5 y en la física 6. ¿Qué les parece? Bueno. ¿Alguna duda respecto a las resistencias en serie en paralelo? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta desde seguir?
En el chat escribieron algo, a ver. Gracias, Mayra. Está la orden. ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? ¿Circuitos en serie, en paralelo? La clave está en saber cómo es que cuándo es en serie y cuándo es en paralelo. Esa es la clave y eso lo hace la práctica. La práctica hace al maestro. Eso dice el viejo refrán, ¿verdad? La práctica hace al maestro. Bueno, vamos a hablar sobre las leyes de Kirchhoff. Miren, Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. Entonces son dos leyes de Kirchhoff. A los que anotan en los cuadernos, pues, ¿cuántas ecuaciones llevamos? ¿Ustedes recuerdan? Algunas personas llevan anotadas las ecuaciones. Anotan sus ecuaciones y las llevan ahí. Eso es importante anotar. 16. ¿No? Ah, muy bien. 16. Entonces pongámosle a esta 17. A ver qué dice la 17. Aquí dice que una unión, aquí el nudo, también se le llama unión. Anoten que el nudo o unión, depende del libro. En algunos libros les dicen nodos, en otros les dicen nudos. Y aquí se les llama unión. Esta es una de las leyes de Kirchhoff. Dice la ley de la unión o la ley de los nodos. En cualquier unión, la suma de las corrientes debe ser igual a 0. Y esta es la ecuación 17. En una unión, esa es la teoría, ¿verdad? Ya vamos a ver los esquemas y los diagramas. En una unión, la suma de las corrientes es igual a 0. Esa es la ley de Kirchhoff de los nudos o uniones. En un nudo de los que ya vimos, por lo menos los identificamos en donde la corriente se divide, ¿se acuerdan? Ahí ese es un nodo. Ahí donde la corriente se dividió, se le llama nudo, nodo o unión. Y hay otra regla de Kirchhoff, otra ley de Kirchhoff que se llama la número 2, ley de la espira. ¿Y qué es una espira? Aquí hay nombres, ¿verdad? Sinónimos. Ley de la espira, ley de la malla o ley del lazo, también se le llama. Ley de la espira, ley de las mallas. Mientras que la unión es un punto, ¿verdad? Se define como un punto en el espacio donde las corrientes se dividen. Un punto. ¿Cómo hago un punto? Ahí está el punto. Puntote. Un puntote. Un nodo. Un punto. La espira es algo así, ¿verdad? Como un rectángulo donde hay elementos del circuito y hay alambres. Pueden haber resistencias, pueden haber FEMS, pueden haber capacitores, etc. Pero esto, donde la corriente circula y regresa a un mismo punto, sale de un mismo punto, eso es lo que se le llama una espira, un lazo o una malla. Esta es la ecuación 17. Y esta es la ecuación 18. Espero que vayan anotando, ¿eh? Porque cuando llevamos como 50 ecuaciones, creo que es porque, y no las anotaron, va a ser difícil.
Aunque tengan buena memoria, hay que anotar. Los mejores estudiantes son los que van anotando, van preguntando. Bueno, esas son las dos leyes de Kirchhoff. ¿Qué dice la unión o no? La ley de la unión o no dice que en cualquier unión la suma de las corrientes debe ser igual a 0. Qué interesante. Qué interesante. Veamos qué quiere decir eso. Aquí hay un nodo. Llamémosle nodo A. Quiere decir que si en este nodo A hay ingresan varias corrientes, en ese nodo A ingresan varias corrientes, esas corrientes se suman en ese nodo. Voy a ver si lo coloco en otro color rojo. Ahí está el nodo. Ahí entran las corrientes. Aquí hay una corriente 1. Aquí hay una corriente 2. Y aquí hay una corriente 3. En esas flechas son 3 corrientes, 3 alambres que llevan corriente. 1, 2 y 3. Si sumo esas 3 corrientes y en ese nodo, llamémosle nodo A. Nodo A. Ahí está. Nodo A. Y 1 y 2 y 3, pues la suma. Estas son las que entran al nodo. Pongámosle otro color. Un color verde. Y digamos que salen 2 corrientes. Corriente 4 y corriente 5. La regla de los nodos, de los nudos o de la unión, dice que si yo sumo las 3 corrientes, 1, 2 y 3, eso debe ser igual a I4 más I5. Digamos que 1, y 2 y 3, las 3 corrientes suman 10 amperios. Las que salen deberían sumar también 10 amperios. Entonces tengo 10 amperios y menos 10 amperios, porque una se considera como positivo y otras como negativo. Las que entran de un signo y las que salen otro signo. Entonces eso nos daría 10 y menos 10 sería 0. En un nodo, la suma de las corrientes que llegan es igual a la suma de las corrientes que salen. Eso dice así con palabras sencillas, así como Telma explicó con sus palabras sencillas que los inversos de las resistencias es igual al inverso de la resistencia equivalente en los sistemas en paralelo, en las resistencias en paralelo. Así expliqué yo esto. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda respecto a la regla del nudo de la unión o no? Licenciado, disculpe, solo me genera duda al saber cuáles son las positivas y cuáles son las negativas, si las que entran. No importa. O por qué, cómo se determinan. No importa. O sea que cualquiera puede ser, las que entran puede ser positivas las que o negativas. Entran, si usted les pone negativo a las que entran, la suma. Y le pone positivo a las que sale, la suma. Y de ahí, esa suma algebraica le da 0. Ya, gracias. Y no importa que las que entran negativas y las que salen positivas, o viceversa. Que una les da menos 10, las otras le dan 10. Si una les dan 10, las otras les dan menos 10. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque en los alambres no se sabe cuáles están entrando y cuáles saliendo. Lo que sí se sabe es que en un nudo salen unos alambres y entran, ¿no? Entonces, la suma de las corrientes que entran en ese punto es igual a la suma de las que salen en ese punto. Eso quiere decir así, a simple vista, con palabras sencillas. Gracias. La sumatoria es igual a 0 en un nudo. Ahora, no vamos a ver solo corrientes que entran. ¿Qué tal aquí, en lugar de
¿Qué tal si aquí fueran solamente 2 las que entran a un nodo? Pongamos el nodo de otro color. Verde, qué feo, no me salen las líneas, pero aquí hay algo para que salga recto. Aquí está, ¿eh? Aquí está. Si esta, aquí hay una corriente y aquí hay otra. Ajá, miren. ¿Qué tal? Sí puedo usar estas cosas. Usted ya aprendí algo. Entonces, y aquí está el nodo. Uy. Ay, tenía que ponerlo. Bueno, estas son 2 corrientes. Como que tengo que quitarlas, ¿verdad? Ahí está. Muy grande el nodo. Muy grande el nodo. Ahí está el nodo. Miren, ahí está el nodo. Hoy sí. Ahí está el nodo. Aquí entonces tengo el nodo. Entonces tengo corrientes que entran al nodo. No importa, los alambres no son rectos, son torcidos. Estos son 2 corrientes. Corriente 1 y corriente 2. Si aplicamos esta regla de Kirchhoff, la corriente 1 y la corriente 2, digamos que la corriente 1 sea de 5 amperios y la corriente 2 sea de 6 amperios. ¿Cuánto suman las corrientes que entran al nodo? 5 amperios la 1 y 6 amperios la 2. ¿Cuánto es eso? 11. 11 amperios. ¿Cuánto debe ser, aplicando la regla de la unión que sí se cumple en los circuitos? ¿Cuánto esta celeste? Es una sola corriente que le vamos a llamar I3. ¿Quién me dice cuánto mide I3? 11. 11. Exacto, ahí está. Así quería tener yo alumnos hace 30 años, 8 años que impartiendo clases. Gente así inteligente como usted. 5 y 6, 11, en las que la suma de todas las corrientes fueran 100 corrientes, se suman las 100 corrientes. Y si solo hubiera una, digamos que cada corriente, cada alambre que ingresa a un nodo con corriente, tuviera un amperio, 100 alambres serían 100 amperios. Y entran 100 alambres y sale uno solo, un alambre más grueso, por supuesto, para soportar. ¿Qué corriente tendría ese alambre más grueso? 100. 100 amperios. Muy bien. Esa lo dice la ley de la unión de Kirchhoff. Fíjense, ahí se acuerdan, porque cuando lo apliquemos a los ejemplos de circuitos, me tienen que ayudar a recordar. Bueno, borremos eso y nos vamos a la espira. La suma de las diferencias de potencial a través de todos los puntos alrededor de cualquier espira de un circuito cerrado debe ser igual a 0. Miren, una regla habla de corrientes y la otra habla de voltajes. ¿Qué es la espira? Es un circuito cerrado. ¿Han oído ustedes hablar del circuito cerrado? El negocio del circuito cerrado de los, por ejemplo, donde los deportes ya no nos pasan, por ejemplo, aquellos partidos que queremos ver de, qué sé yo, el Real Madrid contra el Barcelona, ya no los pasan. Así como antes. Solo lo venden a ciertas personas, porque crean como un sistema cerrado, ¿verdad? Cerrado para los que pagan. Entonces el cable es un sistema parecido.
Un circuito cerrado es donde la corriente, donde tenemos un punto, recorremos todo, la malla, el lazo, y regresamos a ese punto, sin desviarse. Ese es un circuito cerrado. Una malla, un lazo de esos que se usan en los jaripeos, no sé si han visto ustedes alguna vez cómo lazan las vacas. ¿Alguien? ¿No hay gente del campo? ¿Solo de la ciudad? ¿Quién parece del campo? Yo soy nacido en el campo, con mucho orgullo. ¿Quién está ahora en el campo? Así, alguien que viva por ahí, no en la ciudad, sino que fuera de la ciudad. Ya casi no hay lugares rurales, casi no, ¿verdad? Ya casi todos tienen calles, tienen electricidad, no todos. Bien. Bueno, vamos a entender mejor la malla en la otra. Aquí está. Miren, la ley de la unión. La cantidad de agua que fluye, esto es una analogía con los tubos. La cantidad de agua que fluye en los ramales de la derecha debe ser igual a la cantidad de agua que entra en la izquierda. Digamos que en un tubo